Hola niños y niñas de tercer grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con un tema más, ahora con la unidad 5, la lección 1. Y vamos a aprender sobre los triángulos. Entonces tenemos ahí la unidad 5, dice triángulos, y nos aparece recordemos. Número 1, una con líneas las cosas que corresponden. Vean que tenemos aquí en el número 1 un cuadrado. Tenemos el número 2 un triángulo y en el número 3 un rectángulo. Pues bien, como aquí dice cuadrado, nos buscamos por acá y miren que aquí dice cuadrado, de manera que tendríamos que unir ahí, miren, cuadrado, el cuadrado con el nombre, la palabra cuadrado. ¿Y cómo se forma un cuadrado? Entonces podemos formarlo con 3 pajillas, ¿podremos? No. ¿Con 2 pajillas largas y 2 pajillas cortas? No. Con 4 pajillas de la misma longitud, es decir, 4 pajillas iguales. Entonces ahí miren, el cuadrado con 4 pajillas de la misma longitud, o sea, 4 pajillas iguales, se puede formar un cuadrado. Entonces, por lo tanto, el cuadrado se corresponde con su nombre o la palabra cuadrado y con la expresión esta de 4 pajillas de la misma longitud. Y ahora el triángulo sería con triángulo. ¿Y cómo podemos formar un triángulo? Con 3 pajillas. Y el rectángulo, ¿cómo lo formamos? Miren, con 1 y 2 largas y 1 y 2 cortas. Entonces, el rectángulo ahí, miren, y lo unimos ahí, ¿ves? Con 2 pajillas largas y 2 pajillas cortas. Bueno, eso era para recordar. Ahora venimos acá y dice lección 1, elementos del triángulo. Inciso A o letra A, Emma y Gerardo jugaron formando triángulos, dice. Un segmento a la vez. Entonces viene y dice Emma, yo formaré más triángulos que tú. Y ahí están jugando de formar triángulos. Pues, ¿cómo se forman los triángulos? Haciendo 3 líneas rectas, ¿va? Por eso decía ahí que con 3 pajillas se podía formar un triángulo. Entonces, ¿cuántos puntos, dice, y cuántos segmentos necesitan para dibujar un triángulo? Entonces, aquí tenemos, miren, 1, 2, 3 puntos. Y segmentos, 1, 2, 3. Entonces, la respuesta, se necesitan 3 segmentos y 3 puntos, o 3 puntos y 3 segmentos. Esa sería la respuesta. Para dibujar un triángulo, entonces, se necesitan 3 segmentos y 3 puntos, o lo que es lo mismo, 3 puntos y 3 segmentos. Bien, continuamos y tenemos ahora ahí, dice, cada uno de los segmentos que forman un triángulo se llama lado. Miren que aquí tenemos un triángulo y este segmento le llamamos lado, es decir, es un lado del triángulo. Este otro segmento es otro lado del triángulo y este otro segmento es otro lado del triángulo. El otro segmento, de manera que tiene 3 segmentos o decimos que el triángulo tiene 3 lados. Pero el punto, los puntos que se necesitan para trazar los segmentos, que son 3, a ese punto le vamos a llamar vértice. Le vamos a llamar vértice, de manera que el triángulo tiene 1, 2, 3 vértices. El punto este que está ahí, donde se unen 2 lados, ahí es el punto que se va a llamar vértice. Aquí se unen otros 2 lados, vértice. Aquí se unen 2 lados en este punto, entonces vértice. De manera que el triángulo tiene 3 lados y tiene 3 vértices. Ahora bien, lados y vértices son los elementos del triángulo, o sea, lados y vértices. Tiene 3 vértices y 3 lados. En un triángulo, dice, el lado que está en la posición opuesta a un vértice dado se llama lado opuesto al vértice. ¿Qué significa esto? Miren, tenemos aquí un triángulo y asumiendo que a este lado que va desde A mayúscula hasta B mayúscula, a ese segmento le podemos llamar D, que ese segmento se llame D para llamarlo de alguna manera. Entonces, luego tenemos
el punto este ahí que se va a llamar punto A, este punto que se va a llamar punto B, que van a ser vértices, de manera que será el vértice A, el vértice B y aquí tendríamos al vértice C, pero el lado que va desde el vértice A hasta el vértice C le vamos a llamar lado F y el que va desde B hasta C, desde el vértice B hasta el vértice C, le vamos a llamar E, de manera que tenemos el lado D, el lado F y el lado E. Y tenemos los vértices A, B y C. Pues bien, al lado D, a este lado D, le vamos a llamar lado opuesto al vértice C. Miren que si este lo empujáramos para acá, como que arrollaría a este vértice. Entonces se viene para acá, entonces arrolla al vértice. Entonces, a eso le vamos a llamar lado opuesto. Lado opuesto al vértice C. Y el lado F, miren, el lado F, para donde, si lo traemos para acá, miren, arrollaría a este. Entonces, el lado F es opuesto al vértice B. Y el lado E, este de acá, es opuesto al vértice A. Miren que si lo empujamos hacia arriba, llegaría allá para donde A, ¿ve? Entonces, lado opuesto al vértice A, lado opuesto al vértice C, lado opuesto este al vértice B. De manera que ahí está escrito, entonces también se puede decir, dice lo contrario, el vértice opuesto al lado, es decir, B es opuesto al lado F, ¿ve? El vértice B opuesto al lado F, el vértice C opuesto al lado D y el vértice A opuesto al lado F. De manera que el lado y su vértice opuesto. Eso es lo que nos explica esas imágenes ahí. Bueno, pues tenemos ahora, dice, una tareita para ustedes. Escriba en el espacio el elemento. Escribe en el espacio el elemento. Dice que puede ser lado o vértice. ¿va? Entonces ahí está la flechita señalando esto que va a ser. Ustedes van a escribir ahí lo que va a ser de acuerdo a lo que ya vimos allá. Y esto, acuérdense, los elementos del triángulo son los lados y los vértices. Y un triángulo, decimos, tiene 3 lados y 3 vértices. Y luego en la actividad 2, escriba, dice, en el espacio la letra que corresponde. Número 1, el lado opuesto al vértice A. Miren, este es el vértice A ahí. ¿Cuál es el lado opuesto? Este de aquí, ¿ve? Entonces ustedes van a escribir ahí la letra de ese lado, ¿eh? Entonces, el lado opuesto al vértice A, entonces aquí van a escribir ustedes el lado que es opuesto a ese vértice, de acuerdo a lo que ahí estuvimos explicando. Bueno, esa es la tarea que van a realizar y vamos a continuar con más en un próximo vídeo, en una próxima grabación.